Quisiera dar un repaso de lo que hemos estudiado. El día de la expiación. El día de la expiación se le conoce como el día del perdón. Pero también pudimos nosotros ver que es el día del juicio. ¿Ustedes recuerdan cómo miramos el día del juicio? En Levíticos 23, 29 y 30 nos dice que aquellos que no hagan una preparación para el día de la expiación serán cortados del pueblo de Dios. Vamos a leerlo para aquellos que no lo escucharon. ¿Por qué es que decimos que el día de la expiación es el día del juicio? No todos enseñan que es el día del juicio. Pero vamos a aclarar este punto porque es de suma importancia. En Levítico 23, versículo 29 y 30. 29 y 30. En Levíticos 29, 30 nos está hablando de la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación. Otros la conocen como el día del perdón. Este día también es el día del juicio. ¿Por qué es el día del juicio? Porque si ustedes miran el 29, dice, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué significa ser cortada de su pueblo? Versículo 30, ahí está la respuesta. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Versículo 29 y 30 de Levíticos 23. Por eso es un día de juicio, porque se establece que el que se prepara obtendrá vida eterna. Parte con el pueblo de Dios. Pero aquel que no se prepara será cortado del pueblo de Dios. Será destruido. Esto no significaba que los sacaban del pueblo y decía, váyanse a donde ustedes quieran. Eran destruidos. Era un día donde se determinaba el futuro de la persona conforme a su decisión. Y en este día de la expiación y el día del juicio, nosotros pudimos ver que Satanás, la serpiente antigua, el diablo, levantó un poder que está descrito como el cuerno pequeño, que era el poder romano papal. Y Daniel en su visión se preocupó mucho porque estaba mirando lo que iba a suceder en el futuro con este poder. Y Dios al orar le mandó al ángel Gabriel para que fuese pronto para que le explicase la orden y la visión. Y en esta orden y visión nosotros hemos ido estudiando en estos dos últimos estudios de que tenía que ver con la purificación del santuario. La purificación del santuario, de acuerdo a Levítico 16 y Levítico 23, nos lleva al día de la expiación o al día del juicio. Entonces esta profecía que nosotros empezamos a ver se encuentra en Daniel 8:14. En Daniel 8:14 es un versículo mal entendido, mal aplicado o no estudiado del todo. Porque es raro escuchar Daniel 8:14, la explicación. Pero si ustedes miran que dice hasta las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Cuando se purificaba el santuario significaba que era el día de la expiación, el día del juicio. Entonces,
hemos visto que nosotros tenemos que prepararnos para este día. Dios estableció tiempos señalados, las fiestas, el sábado, el Shabbat semanal, que ya nos apuntaba a la preparación para el día del juicio. El día de ayer empezamos a ver una profecía que se encuentra en Daniel capítulo 9, que eran 70 semanas que iban a ser cortadas o sacadas de la profecía de los 2300 días. Y nosotros la empezamos a ver y establecimos el día que esta profecía de Daniel 8:14 iniciaba. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue esa fecha? ¿Cuándo empezó? En el año 457 antes de Cristo. Empezó la profecía de los 2300 días. Porque ahí se estableció el decreto de Artajerjes. Ayer lo miramos. Este decreto de Artajerjes lo estableció en el año 457. Vamos a continuar nuestro estudio de esta profecía. Vamos a abrir la palabra de Dios primeramente en Salmo 77:13. En la traducción al español lo tradujeron en una forma muy diferente que en el original y en el inglés y en algunos otros lenguajes. Nos dice: oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. La palabra que se usa en camino es la palabra Bakodesh, que significa santuario. La raíz es Kodesh, que significa santo. En el inglés, este versículo se traduce: el camino a Dios está en el santuario. Yerek Elohim Kodesh Gadol El Elohim. Es en hebreo. Y esto significa que cuando nosotros prestamos atención al santuario que Dios estableció, nos muestra el camino a Dios. Por esto es importante que nosotros prestemos atención en todo lo que está relacionado con el santuario. Las fiestas de Jehová están en el santuario. Los servicios están en el santuario. El día del juicio está en el santuario. Y todo el calendario de Jehová se encuentra en el santuario. Cuando usted empieza a prestar atención al santuario, que era copia del santuario celestial, de acuerdo al libro de Hebreos, usted empieza a ver el camino a la salvación, el cual fue puesto por Dios, por Adonai y por Yeshua, por Cristo, mostrado a todo el mundo. Entonces, el día de la expiación era una fiesta que se llevaba a cabo en el santuario. Y esa fiesta tenía como propósito llevar el juicio final, la limpieza de todo pecado y de toda iniquidad. Todas las demás fiestas eran preparación para el gran día del juicio o el día de la expiación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque este es el repaso de lo que hemos visto en nuestros dos últimos estudios. Sí. Ese versículo de Salmo 77:13, donde dice: oh Dios, donde dice: santo es tu camino, es el santuario. En el santuario está el Dios.
Entonces esto nos conecta con Salmos 11:4, donde dice que Dios está en su santo templo. O sea, para llegar a Dios tenemos que ir a través del santuario. Amén. Salmos 11:4. Muy buen punto. Ahora, vamos a ir al libro de Daniel 9. En Daniel 9 nosotros pudimos ver el día de ayer que Daniel pidió la respuesta o la explicación a la visión del cuerno pequeño o del poder papal. Y se le dio la respuesta, el entendimiento del decreto y de la visión. Vimos ayer que el decreto fue dado por Artajerjes en el año 457 antes de Cristo. Ahora, en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25, quiero que vayan prestando atención en los diferentes tiempos que se mencionan. Porque dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sube pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía se le conoce como la profecía de las 70 semanas. Y cuando dice que es determinada o cortada, nosotros vemos en el contexto que fue o que es parte de la profecía de los 2300 días. ¿Por qué? Porque en el contexto nos menciona, la única profecía que menciona como contexto es Daniel 8:14. Si usted continúa hacia adelante de Daniel 9, no se menciona ninguna profecía. Entonces era cortada de la profecía de Daniel 8:14. Ahora, 60 semanas proféticas o 483 años literales nos lleva a 69 por 7, 483, agregado a 457 antes de Cristo. Nos dice en Daniel 9:25 que llegaría hasta el Mesías. ¿Fue así? Sí. Vamos a verlo detenidamente. Porque si nosotros llegamos a entender esto, vamos a ver las fechas fijas en la palabra de Dios, donde no va a dejar duda alguna de esta profecía. Ahora, nosotros tenemos la profecía de los 2300 días, 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas. ¿Qué es lo que iba a suceder en el año, al final de los 483 años? Dice Daniel 9:25 que iba a llegar hasta el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. ¿Y cuándo fue ungido Cristo como el Mesías? En el bautismo. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando él fue bautizado? Ahora, en Hechos capítulo 10, versículo 38, nos habla del ungimiento de Cristo. Hechos 10, 38. Y en el bautismo, cuando él fue bautizado, fue ungido cuando el Padre dijo: he aquí mi Hijo,
el cual tengo contentamiento. Entonces, la profecía de Daniel 9:25, cuando le agregamos las 69 semanas, nos iba a llevar hasta el Mesías, hasta el bautismo de Cristo. ¿Cuándo fue bautizado Cristo? Tenemos los 2300 días, 70 semanas, 7 semanas. Las 7 semanas eran 49 años que llevó de 457 a la reconstrucción de Jerusalén, que fue en el 408. Entonces, de las 62 semanas nos iba a llevar hasta el Mesías, hasta el ungimiento del Mesías. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, si nosotros llegamos al entendimiento de la fecha cuando Cristo fue bautizado, el resto es solamente calculación. ¿Ok? ¿Estamos listos para el estudio? Vamos a ver Lucas 1:35. Lucas 1:35. Yo sé que esto es algo que muchas veces no lo predicamos o es nuevo para nosotros. Y si hay preguntas, hágalas. Si yo no lo sé, estamos todos para contestarlas. ¿Ok? En Lucas capítulo 1, versículo 35, note lo que la palabra de Dios nos dice. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser, ¿de quién estaba hablando cuando dice santo ser? La palabra en griego es hagios, que significa santo de los santos. ¿Que es quién? Cristo Yeshua, el cual iba a ser ungido por el Espíritu Santo. Y eso se cumplió cuando Él vino y fue bautizado. Veamos ahí en mismo en Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Cristo Yeshua fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La pregunta es, ¿cuándo Cristo fue bautizado? Si nosotros hacemos el cálculo, nos lleva hacia el año 27 después de Cristo. Si nosotros vemos si esta fecha es correcta, toda la profecía va a ir cayendo en su lugar. Ahora, hay otras personas que dicen que fue en el 29. Hay otras personas que van y lo ponen en el 30, en el 31. Entonces, vamos a ver realmente cuál fue la fecha donde Cristo fue bautizado. Si ustedes regresan ahí en ese mismo capítulo, cuando sucedió esto, en el versículo 1, del capítulo 3, nos dice: en el año 15
del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisianas tetrarca de Abilinia. ¿En qué año sucedió? ¿En qué año sucedió el bautismo de Cristo? Sucedió en el año 15, en el 15, de Tiberio César. ¿Ok? El versículo 1 dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César. En Lucas 3:1. Entonces, si nosotros podemos ver cuándo fue ese año 15 de Tiberio César, vamos a llegar a la fecha donde Cristo fue bautizado. Y después de ahí es solamente calculación. Porque hay otros que lo ponen 2 años después, en el 29. Pero todo coincide con las fiestas. Ahora, todo esto coincide con las fiestas de Jehová. Ahora, ¿cuándo era el año 15 de Tiberio? Si usted va y lo busca en la computadora, va a ver año 29, año 27, año 31. Entonces, ¿cuál fue el año cuando Cristo fue bautizado? Porque al final de las 62 semanas de Daniel capítulo 9 nos iba a llevar a el Mesías, al ungimiento del Mesías, a su bautizo. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Ok. La historia nos habla de cuándo fue el año 15 del reinado de Tiberio César. En el libro Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, que son 6 volúmenes, el escritor Edward Gibbon dice, antes de su muerte, Augusto estableció una ley que otorgaba a Tiberio, su hijo adoptivo y sucesor designado, esencialmente el mismo nivel de autoridad sobre las provincias y los ejércitos romanos que el propio Augusto tenía asegurado efectivamente una transición de poder sin problemas. Augusto era el emperador, pero antes de que él muriera, le dio el mismo poder a Tiberio. Esto quiere decir que había 2 emperadores, podríamos decirlo así, que tenían el mismo poder. Tiberio estaba a cargo del área de Judea, de Samaria y de toda esa área. Entonces, se nos sigue diciendo la historia, dice que dentro de las provincias, Tiberio tenía la misma posición y autoridad de César Augusto, incluso cuando éste aún vivía. El historiador Will Durant señala que toda Roma que odiaba a Tiberio por su severo puritanismo, se resignó al hecho de que aunque Augusto todavía era príncipe, Tiberio había comenzado a gobernar. Este es un punto bien importante, porque esta es la historia de Roma imperial. Tiberio empezó a reinar al mismo tiempo que Augusto. Importante que lo recordemos. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Listos?
Así que el reinado de Tiberio se fecha no a partir de su reinado en solitario a la muerte de Augusto, sino a partir del comienzo de su reinado conjunto. ¿Cuándo sucedió esto? 2 años antes de su muerte, en el año 12 después de Cristo. Cuando se le concedió a Tiberio la igualdad legal con Augusto, el año 15 de Tiberio correspondería entonces al año 27 después de Cristo, porque empezó a reinar junto con Augusto 2 años antes. Por eso muchos lo ponen en el año 29, cuando ya había muerto Augusto. ¿Me están siguiendo? Entonces, muchos se olvidan de este detalle de la historia y lo ponen en el 29. El diablo quiere engañar para que no podamos entender la profecía, para que no sepamos cuándo iniciaba el día del juicio, que como hijos e hijas de Dios teníamos que prepararnos para ese día, porque si usted no estaba preparado, usted iba a ser ¿qué? Cortado, destruido. Es un día muy importante que depende la vida o la muerte. Sí, hermano. Esto es muy importante para entender la fecha en que iba a ser este acontecimiento. Ahora, noten, usted puede verlo en Wikipedia y usted puede buscarlo ahora en la inteligencia artificial. Y ahí le va a salir. Porque yo lo busqué, me fui a Wikipedia, tuve que leer varios hasta que encontré la parte donde lo mencionaba. Ajá, el mero mero. Por eso hay mucha discrepancia o hay mucha división en la fecha en la cual Cristo fue bautizado. Muchos lo ponen 2 años después. En la historia de Roma, Tiberio empezó a reinar 2 años antes de que Augusto muriera. Legalmente y a todos los efectos prácticos, Tiberio era emperador de la provincia de Judea, incluso mientras Augusto aún vivía. Su reinado comenzó en el año 12 después de Cristo, por lo que el año 15 de Tiberio fue en realidad el año 27 después de Cristo. 12 y 15, 20. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algo muy importante, porque ahora ya conocemos lo que significaba el año 15 de Tiberio, que fue el año que fue bautizado Cristo, que fue en el año 27 después de Cristo. Ya conocimos otra fecha. Conocimos el inicio de la profecía de los 2300 y ahora conocemos la fecha del año del bautismo de Cristo, que fue en el año 27 después de Cristo. Esto se va a poner emocionante. Y es hermoso cómo la palabra de Dios va explicando esta maravillosa profecía. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. Había muchos que empezaron a hacer cálculos y entonces empezaban a calcular de esta forma. 5 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2, 1 y llegaban al 0. El 0 no existe en el calendario, sino que llegaba hasta el 1 antes de Cristo y seguía 1 después de Cristo. Antes de Cristo iba descendiendo y después de Cristo iba ¿qué? Ascendiendo. Hoy día nosotros contamos los años ascendiendo.
Entonces, hay muchos que cuentan el año cero, pero el año cero no existe. Entonces, al hacer los cálculos, los llevan a un año antes de lo que realmente era la fecha. ¿Me están siguiendo? Por eso este principio es importante entenderlo. Por ejemplo, ayer tú hiciste un cálculo. ¿Ok? Entonces, hay que entender esto. Pero vamos a seguir hacia adelante. Entonces nosotros llegamos al acuerdo que en el bautismo o el ungimiento del Mesías se llevó a cabo en el 27 después de Cristo. ¿Ok? Ahora, tenemos que recordar lo que vimos ayer. Un día profético puede. ¿Por qué digo que puede? Porque en la palabra de Dios se mencionan los días y conforme al contexto, usted se puede dar cuenta si eran literales o proféticos. Vimos dos ejemplos. Números 14:34, que fue una profecía que se dio en contra del pueblo de Dios, el cual decía 40 años, un año por cada día. Ezequiel 4:6, 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, un día profético puede ser un año literal. Y llegamos a la conclusión que los 2300 días serán 2300 años. Las 70 semanas o 490 años, días eran años. ¿Ok? Esto estamos revisando lo que ya miramos. ¿Ok? Ahora, aquí viene una pregunta. Daniel 9:25. Daniel 9:25. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy yendo despacio. Sí, Manuel. Como estamos viendo ahorita, como usted puso ahí la ecuación, 69 por 7 son 483 años, ¿correcto? Okay. Entonces, esos 483 años empiezan a descender conforme 457. Se le resta, a 483 se le resta 457. Sí. Y sobran, y restan 26. Ahora, ¿por qué 26? Porque el año cero, como está diciendo ahorita, no existe. Así entonces, es un año, entonces llega al 27. Así. 26. Ahora, ya lo miramos por la historia. Ahora lo explicamos por la calculación. Usted iba a decir algo, hermano, ¿no? No, ya. ¿Ya no? Ok. El ángel dijo que 69 semanas proféticas o 483 años literales, 457 antes de Cristo, alcanzaría hasta el Mesías. ¿Fue así? Nosotros pudimos ver que sí. Y vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Cuando Cristo Yeshua vino a esta tierra, en varias ocasiones hizo referencia a la profecía. ¿De qué profecía él estaba haciendo referencia? A la profecía de Daniel, la cual indicaban cuándo él iba a venir y cuándo iba a ser bautizado y cuándo iba a morir. Cada vez que él decía y hacía referencia a la profecía, estaba haciendo referencia a Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Note lo que dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús, Yeshua, vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué tiempo se había cumplido? La profecía que señalaba cuándo iba a venir el Mesías y cuándo iba a morir. Hablando de las 70 semanas y de los 2300 días.
Otra prueba. Gálatas 4:4. ¿Y de dónde sacamos 70? No son 69. O Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Del 24 al 27. Ahora, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo, fíjense lo que declaró, estaba haciendo referencia a la misma profecía. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál cumplimiento? La profecía de las 70 semanas y la de los 2300 días. Cristo mismo, los discípulos, hay otras más evidencias, yo solamente puse 2, declararon de que era cumplimiento de la profecía. Cristo vino en cumplimiento de la profecía en el día indicado, en el año indicado y a la hora indicada. Por eso cuando Él murió, murió conforme a la profecía que decía que iba a morir en una hora específica, en un día específico. El día 14 de Nisan, entre medio de las dos tardes. Y también declaraba cuándo iba a ser examinado, que fue el 10 de Nisan. Todo esto estaba profetizado. Cristo, Yeshua, vino y cumplió la profecía. Los discípulos, Cristo mismo, hicieron referencia a la profecía. Cuando usted empieza a conocer la profecía, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Porque estamos aprendiendo la profecía. Digo que afianzarse que todo lo que dice es verdad y así va a ser y va a venir en el día correcto, en el día... O sea, crecer en nuestra fe. Podríamos decir, afianzarnos. Ahí mismo en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, la profecía se cumplió y el reino de Dios se ha acercado. Note lo que hay que hacer. Arrepentíos y creed. Así como la hermana dice, afianzarnos creyendo en su palabra profética. En lo que está escrito, confiando plenamente en la palabra profética que es segura. ¿Dónde nos dice que la palabra profética es segura? Segunda de Pedro, capítulo ¿qué? 1, versículo 19. Dice, hacéis bien. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por eso el diablo no quiere que conozcamos la profecía. Tenemos también, lo tenemos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacemos bien en prestar atención a la profecía. La Biblia es inspirada por Dios y nos muestra que Cristo es el Mesías. ¿Cómo usted tiene la seguridad de que Cristo es el Mesías? Al mirar la profecía. ¿Y qué más? De que todo se cumple al pie de la letra. Ahora, muchas personas pueden cumplir ciertos aspectos. Pero ¿cómo sabemos que Cristo Yeshua es el Mesías? Desde que vino el cumplimiento y luego también el bautismo. Sí. Ahora, muchos se bautizaron el mismo día. No, pero el Mesías era ungido. Hubo 2 ladrones que murieron el mismo día. La profecía. sobre el cual baje la paloma. El Espíritu descendió sobre él. Miren, hermanos, ya lo estudiamos esto, hay 3 testigos que señalan que Cristo es el Mesías. La ley de Moisés, los profetas y los ¿Dónde lo encontramos? Lucas 24:44.
Lucas 24:44. Estos tres testigos nos dan la certeza de que Cristo Yeshua es el Mesías. Noten lo que la palabra de Dios dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tenemos tres testigos: la ley de Moisés, que es la Torá, los profetas y los salmos, que nos dan la certeza de que Cristo Yeshua es el Mesías. Algo sólido para que no haya duda. 3, sólido, para que no haya duda. Por eso el enemigo quiere destruir ¿qué? Todo el Antiguo Testamento, para que se siga a un Cristo romano en vez de a un Cristo hebreo judío que está descrito en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quite el Antiguo Testamento, donde están los tres testigos, pues entonces podemos seguir a cualquier otro Cristo. Por eso el siguiente versículo, el 45, dice que entonces Cristo Yeshua les abrió ¿qué? El entendimiento, para que entendieran ¿qué? Las Escrituras, el Torá, los profetas y los salmos. Eso es lo que necesitamos nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros, para que nosotros podamos afianzar nuestra fe en la profecía, en que Cristo cumplió la profecía y que es nuestro Mesías. Esta profecía de los 2300 días, años y de los 70 semanas nos confirman todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hablaba de Cristo Yeshua. El Evangelio habla del Padre. Y los discípulos hablaron de ¿qué? De la presencia del Hijo en nosotros a través del Espíritu. Ese es el énfasis de toda la palabra de Dios. El Hijo, el Padre y el Espíritu. El Espíritu del Padre, el Hijo, en nosotros, viviendo en nosotros. Gálatas 4:6, para aquellos que tengan una pregunta. Hermanos, nosotros tenemos una fundación hermosa. Una fundación hermosa, maravillosa. Miren Juan 14. Juan 14, versículo 29. Juan 14, 29. Cristo Yeshua mismo hablando de la profecía. Note lo que dijo. Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Creáis en qué? En el Evangelio, en Él, en el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, nuestro Salvador. Vean el versículo 12. Del mismo 14. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando nosotros prestamos atención a lo que Cristo nos dice, manifestó, cumplió. Ahora, cumplir no significa terminar. Porque es interesantísimo cómo la gente dice, es que ya lo cumplió, ya lo terminó. Cumplió el Shabbat, lo terminó. Cumplió a obedecer. Cumplió las fiestas, las terminó. Pregúntese usted, porque queremos poner un significado a una palabra que no da el significado. Cumplir, terminó. Y nos hacemos que selectivos. Es que yo estaba escuchando a una persona
que decía, es que ya no hay que guardar los días señalados porque Cristo ya los cumplió. Y todo lo que cumplió Cristo lo terminó. Fíjense qué cosas no sabía ni lo que estaba diciendo esta persona. ¿Cumplió Cristo el sábado? ¿Lo guardó? Sí. ¿Eso quiere decir que lo terminó? No. ¿Cumplió las fiestas? Sí. ¿Eso quiere decir que lo terminó? No, porque la Pascua sigue siendo Pascua ahora en nosotros. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días es nuestra Pascua? Todos los días. Porque somos salvos por su sangre, la sangre del Cordero, la Pascua. Y ahora estamos hablando de una profecía que nos lleva al día del juicio. Y muchos dicen, ya todo terminó, pero, espérese. Pero todo terminó menos el sábado y el juicio. Bueno, entonces, ¿me están siguiendo? Tengamos cuidado. Como el enemigo quiere engañarnos. Desfigurar todo. Sí. Pues la Pascua, que es Cristo, es el sacrificio, y no quedó solamente ahí. Porque si vemos los sacrificios de los animales que apuntaban al Mesías, no quedaba en el altar del sacrificio. Seguía la sangre ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Así es. Ahora, ¿me están siguiendo? Vamos a seguir. Ya consideramos 483 años de la profecía de los 490. Queda una semana profética o 7 años literales. Daniel 9, 26, 27. ¿Qué sucederá después? ¿Cuándo sucederá? Recuerden, después de los 62 semanas, había una semana, 7 años. Llegamos hasta el año 27. Vamos a leer Daniel 26 y 27. Daniel 6, 26 y 27. Porque nos queda una semana. ¿Y qué fue lo que sucedió en esta semana? Daniel 9, 26 y 27. Note lo que dice. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Noten, a la mitad de la semana se iba a concluir con los sacrificios y la ofrenda. ¿Por qué? Porque en esa mitad de la semana iba a morir ¿quién? El Mesías. ¿Me están siguiendo? Ahora, en esa semana, a la mitad de la semana, iba a morir Cristo Yeshua. Del año 27 a 3 años y medio, ¿a qué año nos lleva? ¿Al año 31? Al año 31 y medio. En el año 31. Ahora, de la otra mitad, dice ahí en el 27, iba a confirmar el pacto. Ahorita lo vamos a ver, el pacto que iba a confirmar. ¿Me están siguiendo? Dice que él iba a dar 7 semanas a su pueblo. Ahí vamos a llegar. Ahora, cuando Cristo murió, nosotros recordamos de que ahí dice que terminó ¿qué cosa? Versículo 27. Vamos a leerlo el 27 nuevamente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad. O sea, al final de la semana va a confirmar el pacto. Hermano, ¿dónde está? ¿Está ahí? ¿Cuál parte? Allí en el 31. Sí, porque si mira entre
Entre la cruz está 3.5, 3.5. Una semana. ¿Ok? Dice, vamos a leer el 27 nuevamente. Y por otra semana, al final de la semana, iba a ser confirmado el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál era el sacrificio y la ofrenda? El versículo 26 lo dice. Que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Cuando Cristo murió, concluyó ¿qué cosa? Los sacrificios. Porque Él era el sacrificio. Entonces, en el año 31, a la mitad de la semana, Cristo murió. A la mitad del año 31. Entonces, todavía nos queda otra mitad. 3 años y medio. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que a veces con las fechas y con... Entonces la media semana de la que habla el 26 es la media semana que está puntualizando el 27. Exactamente, porque dice, por eso Daniel 9, 26 en adelante, habla primero 7 semanas, 62 semanas y después una semana. Qué bueno que nos... Pues yo siempre que nunca he podido entender bien esa profecía, qué bueno que le está poniendo, que son... nos está explicando así, porque casi nunca la he podido entender. Sí, esos claves ayudan. 7 semanas son 49 años, 62 semanas son 432 años. ¿Y las primeras 7 semanas eran para qué? Las 7 semanas serán 49 años del decreto de Artajerjes hasta el inicio de la construcción de Jerusalén. Eran las 70 semanas y las 62 más semanas eran para... De la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías. Hasta el ungimiento del Mesías, que fue en el año 27. Después del 27, 3 años y medio, la muerte de Cristo. Por eso el ministerio de Cristo fue ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Y comenzó en el ungimiento. Y comenzó en el ungimiento. ¿Ok? ¿Estamos bien? Hasta aquí estamos bien, ¿no? Ok. Entonces, si Jesús murió de 3 años, después de 3 años y medio, Daniel 9:27 dice que iba a confirmar el pacto con muchos durante los últimos 7 años, como la manda la profecía de Daniel 9:27. ¿Cómo lo iba a confirmar? Vamos a ver 2 textos. Vamos a ver los 2 textos. Hebreos 10, versículos 16 y 17. Ahora, para aquellos que quieren algo en el Nuevo Testamento, pues estamos hablando del Nuevo Testamento. Este mismo pacto lo menciona el Antiguo Testamento. Pero en Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17, esta era la forma como iba a confirmar su pacto. Y es interesante cómo la gente o el cristianismo de hoy día no se da cuenta de cuál es el pacto nuevo, que es el mismo que el antiguo, pero vamos a llamarle pacto nuevo. Fíjense lo que era el pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, ¿de qué días? Que se haya cumplido ¿qué? Toda la profecía. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué era lo único que iba a hacer en el nuevo pacto? Cambiar de lugar. Bueno, sí, pero ¿qué es lo único que es el nuevo pacto? Lo único que iba a escribir era ¿qué cosa? Su ley. Era todo. Es el mismo pacto. Es todo lo que iba a hacer. Yo no sé por qué mucha gente no quiere aceptar que lo único que se iba a hacer, se iba a escribir la ley en la mente y en el corazón. Es todo. Y cómo la gente desecha la ley. Muchos guardan solamente 8 mandamientos. Otros guardan 9 mandamientos. Pero se olvidan del que dice, acuérdate del día de reposo.
Y lo único que en el nuevo pacto va a hacer, va a poner su ley en la mente y en el corazón. Y en el 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿En el día del juicio? ¿Cuando usted se arrepiente? ¿Cuando usted lo acepta? O sea, es desde el momento en que usted acepta, usted está preparándose para el día del juicio. ¿Me están siguiendo? Porque la fe usted no la puede abandonar. Usted tiene que caminar día a día en su preparación para el gran día de la expiación, para el día del juicio. Y el diablo ha querido que nos olvidemos que el día de la expiación es un día de juicio. Y hay muchas ocasiones en que lo hemos tomado muy superficialmente, muy light. Las leyes que pone Dios en los corazones debe de ser antes de que concluya el juicio. Sí, o sea, tenemos que experimentarlo. Ahora vamos a ver otro texto, porque estamos hablando de cuándo iba a confirmar este pacto. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Todavía nos quedan 3 años y medio. Esos 3 años y medio nos llevan hasta el año 34 después de Cristo. 3 años y medio todavía el pueblo judío tenía tiempo para arrepentirse, porque confirmó su pacto y le puso su ley en el corazón de ellos. Al concluir los 3 años y medio, Hebreos 2:3 dice que como lo rechazaron ahora los que oyeron, los que miraron, los discípulos, fueron y lo esparcieron ¿a quiénes? A los gentiles, a todo el mundo, porque primero era para el pueblo judío. Y cuando ellos tomaron a Esteban y lo apedrearon, note lo que dice Hechos 8. Hechos 8. Hechos. Acts. Hechos 8, versículo 2 al 4. Cuando apedrearon a Esteban, después de ese momento, Cristo Yeshua llamó a que se predicase el evangelio a los gentiles, a todo el mundo. ¿Y llamó a quién? A Saulo. ¿Por qué? Porque en ese año 34 se confirmó el pacto que ya no iba a ser solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Sí, hermano. Yo creo, pienso, tal vez yo esté mal, pero yo creo que él siempre quiere arreglar nuestra casa primero. Así es. Siempre, por eso nos da el tiempo de que arreglemos nuestra casa, para que nosotros seamos instrumentos en sus manos. ¿Qué es lo que quería con el pueblo de Israel? Pero ellos no lo aceptaron. Ahora, noten el Hechos capítulo 8, versículo 2 al 4. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Pablo fue usado por el enemigo. Noten lo que voy a decir. Pablo fue usado por el enemigo y el enemigo fue usado por Dios
para llevar a cabo su propósito. O sea que fue una vasija bitter and sweet. Yo creo que Dios lo pudo usar porque he was being sincere. Pablo fue usado, ¿por qué? Porque era hombre sincero. Miren, en la palabra de Dios nos da una promesa muy hermosa. Génesis 50:20, perdón. Génesis 50:20. Fíjense, esta promesa. Vosotros pensáis mal contra mí. Pero fíjense lo que hace Dios. Mas Dios los encaminó ¿a qué? A bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, Dios usa al enemigo para llevar a cabo los planes que Él tiene. ¿Me están siguiendo? Pablo estaba del lado del enemigo, pero hizo algo maravilloso en Pablo, que salió a predicar el evangelio a todo el mundo. Todos los discípulos que eran perseguidos por Pablo salieron a predicar el evangelio a todo el mundo. Y se predicó en todo el mundo. Miren ahí nuevamente en Hechos 1. En Hechos 1:6. Estamos hablando de la confirmación del pacto, en la cual es parte de la profecía de los 2300 días, tardes y mañana. Note lo que dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál fue la respuesta? Nótese, estos eran los discípulos preguntándole a Cristo, a Yeshua. ¿Cuál fue la respuesta? Noten el versículo 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el año 34 después de Cristo, el mensaje salió a los gentiles, porque Cristo Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de su pueblo. Ahora todo gentil tiene que ser nuevamente injertado, en el pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Porque el pueblo de Israel es el que va a ser salvo. No estoy hablando del pueblo de Israel allá en Israel, literal. Estoy hablando del Israel que es fiel a Dios y a su palabra, que ha entrado en su pacto. Ahora, Israel espiritual no existe en la palabra de Dios. Es el Israel, pueblo de Dios. Así es, Israel, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos adopta. El que adopta recibe la herencia. Somos hijos e hijas de Dios. Eso después un día lo vamos a tocar acerca de la identidad como pueblo de Dios. El evangelio se fue a todo el mundo. Miren ahí Hechos 8:5. Apunten estos versículos. Hechos 8:5. Felipe fue a Samaria. En Hechos 8:26 al 39, Felipe bautizó al etíope. Noten, llegó a Etiopía. Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos 8:26 al 39, el bautismo del etíope. O sea, se fue esparciendo el mensaje a todo el mundo después del apedramiento de Esteban. Y gloria a Dios. 8:5, 8:26 y 29. Ahora, en Hechos 10, Pedro le predicó a Cornelio. En el capítulo 11 habla de cómo fue llevado el evangelio a los gentiles. En el capítulo 13 habla de que Pablo, Bernabé, le hablaba a los gentiles. Y hermanos, si ustedes buscan la historia de los discípulos, ¿dónde fue que murieron? Ustedes van a ver que estaban en todos lados del mundo.
hasta en Inglaterra, África. En todos lados murieron. No todos murieron ahí en Israel. Estaban ¿qué? Predicando todo el evangelio a todo el mundo. Ok. El evangelio fue a todo el mundo. Ahora, después del año 34 después de Cristo, ¿cuántos años quedaban en la profecía de los 2300? Vamos a hacer el cálculo. Porque vamos a buscar cuál es la fecha de finalización de la profecía. Miren, quedaban 1810 años. 2300 menos 1810 años nos lleva ¿a dónde? A 1844. Del año 34 más 1810 nos lleva ¿a qué? A 1844. 2300 menos 490, que fueron las 70 semanas, nos quedan 1810 años. Y de 1800 nos lleva a 1844. Ahora, en el 34 después de Cristo, más 1810 nos lleva ¿a dónde? A 1844. ¿Lo estamos viendo? Entonces, nosotros inequívocamente llegamos al año 27, al año 31 y al año 34, donde fue confirmado ¿qué? El pacto. Del año 34 nos quedan ¿qué? 1810 años. Súbele 1810 años a 34. ¿Nos lleva a qué? A 1844. Tome las 2300 días y quítele ¿qué? 490, que eran las ¿qué? Las 70 semanas. ¿Nos lleva a qué? A que nos quedan 1810 años. Ahora usted agréguelo y nos lleva a qué? A 1844. De las dos formas nos llevan a qué? A 1844. ¿Qué es lo que iba a suceder en 1844? ¿Qué era el inicio de qué? Del juicio, del día de la expiación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos viviendo en el día del juicio. De acuerdo a Apocalipsis 14:7 o Apocalipsis 14:6, donde dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dijo va a venir, ha llegado. ¿Y cuándo se dio este mensaje? Se dio antes del día de la expiación, porque se tocaba la trompeta para dar el mensaje de que el pueblo de Dios tenía que prepararse para el día del juicio. Usted y yo estamos viviendo en el día del juicio. Tenemos que prepararnos. Porque si usted y yo no nos preparamos, seremos cortados. Y vimos que ser cortados es que ser destruidos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer en el día del juicio? ¿Alguien sabe qué es lo que teníamos que hacer en el día del juicio? ¿Ah? Vamos a verlo. Levíticos 23. Levíticos 23. Vamos a leerlo, las cosas que teníamos que hacer. Porque este es un día de preparación. Hoy día es día de preparación. No solamente porque es Shabbat hoy día, pero es un día de preparación ¿para qué? Para el día del juicio. Porque estamos viviendo en el día del juicio.
En Levíticos 23, versículo 27 en adelante. Levíticos 23, 27 en adelante. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Si estamos viviendo en el día del juicio, el pueblo tenía que unirse cada vez más en santas convocaciones. Miren, esta semana, ¿cuántos días nos reunimos? Miércoles, jueves, viernes y sábado. 4 días. Manuelito no, 3 días. Yo estoy diciendo cuántas veces nos reunimos en esta semana. 4 ocasiones. Manuelito 3. ¿Cuántas ocasiones? Manuelito fue 3. Ya, por si acaso no me lo escucharon. ¿Ok? 4 veces nos reunimos. Santa convocación. ¿Por qué? Porque estamos en el día de ¿qué? De preparación. Sigue diciendo, y afligiréis vuestras almas. ¿Necesitamos afligir nuestras almas? Todos los días. Todos los días. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuál es la mayor ofrenda que Jehová quiere, que Dios quiere? Usted. Ningún trabajo haréis en este día. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de trabajar? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué? Porque estamos en el día del juicio. Claro, aquel entonces era un día. Pero nosotros no tenemos que hacer trabajo alguno en estar haciendo las obras de la carne, sino las obras de ¿quién? Romanos, vamos a Romanos. Esta es la obra que tenemos que hacer. Romanos. ¿Eh? No. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree. Noten. En el día del juicio teníamos que dejar de ¿qué? De trabajar. De hacer las obras de la carne. Las obras del pecado. Y aquí lo vamos a confirmar. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Cristo Yeshua. Su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Teníamos que tener santa convocación. Entre más mejor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entre más convocaciones tengamos, estamos más preparándonos. Gloria a Dios, así es. Tenemos que humillar nuestra vida, arrepintiéndonos. Tenemos que traer ofrenda viva, ofrenda de por fuego. Por eso dice que en cada una de las fiestas el pueblo llevaba su ofrenda. No podíamos llegar sin manos vacías. El pueblo llevaba con manos llenas. Y la otra era ¿qué? No trabajar. No trabajar las obras de la carne, sino dejar de trabajar y confiar plenamente en nuestro Mesías. Que esta profecía nos señala y nos confirma de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo de la expiación. Estamos viviendo en el tiempo de juicio. El tiempo de juicio no es un tiempo de celebración. Era un tiempo de ayuno y oración. Claro, el gozo del Señor abunda en nuestra vida y nuestro corazón, que es alabarle con gozo y alegría. ¿Pero me están siguiendo? Nosotros tenemos el mensaje que Dios está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote.
Su fe tiene que estar en Él porque Él es su abogado, advocate, su abogado, su sumo sacerdote. Si usted confía en Él en el día del juicio y lo que Él hizo por usted, recuerden, el sumo sacerdote llevaba la sangre del Mesías, de la Pascua. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. La Pascua no concluyó en la cruz ni en el Calvario, sino que la Pascua continuaba ¿hasta dónde? Hasta el día del juicio. Si decimos que terminó la Pascua, entonces estamos diciendo que el sumo sacerdote no llevaba la Pascua, la sangre de la Pascua. Qué cosas, ¿no? Por eso es importante saber y conocer los tiempos señalados de Jehová. El asunto es este. Cuando usted confía, y si quieres agregarle, le puedo agregar. Cuando usted confía en aquel que murió por usted, en su Pascua, Cristo, el Mesías. Cuando usted por fe lo acepta como su Salvador. Ahora Él viene ¿a qué? A morar en nuestra mente y nuestro corazón. Por eso Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo Yeshua vive en mí. Cuando Él vive en usted, usted tiene vida. Creo que todos conocemos ese texto. Tenemos vida. Cuando usted tiene vida, tiene todo el carácter de su Salvador en usted. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Cuando Él vive en usted, todos los días que nos reunimos dejan de ser una carga. Todos los problemas que tenemos ya no son mis problemas, porque usted se los confía plenamente a Él y le trae el gozo, el contentamiento. O sea, está feliz con lo que recibe y con lo que no recibe. ¿Me están siguiendo? Por eso dice, venid a mí. Si estás cargado, cansado, angustiado, yo te voy a dar ¿qué? Shalom, bendición, descanso. Y esa es la transformación que Dios hace. Porque antes, y lo digo por testimonio, ay no, pasarnos todo el sábado, esa es una locura. Está muy duro, muy difícil. Hay que ir a descansar. Ahora, viene el viernes, es más, viene el domingo, ya estamos esperando el Shabbat, porque nos gozamos. Ahora, si hay más días entre medio, mayor gozo. Ayer, el jueves, el miércoles, gozo. Ahora, el obedecer a Dios, muchos dicen es muy difícil obedecer a Dios. Es muy difícil cuando Él no mora en usted. Pero cuando Él mora en usted, viene a ser fácil. Yo no lo digo yo, déjenme buscarlo aquí, Deuteronomio 30:11. Si usted puede leer todo el contexto, no solamente está hablando de la ley, los estatutos,
y los mandamientos. Deuteronomio 30. Vamos a leer del 10 para que ustedes lo miren. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres, aquí está el punto, cuando tú te convirtieres, te convenzcas de la verdad, la aceptas, te conviertes y la vives, y te entregas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El problema es que muchos conocen, pero no están convertidos. No viven lo que conocen. Ahora el versículo 11. Porque este mandamiento, ¿cuál es ese mandamiento? Es lo que acabamos de leer. Que yo te ordeno hoy, no es demasiado ¿qué? Difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí Dios? De que el ser leal y obedientes no es difícil. Es difícil si tú no te convences, ni te conviertes, no vives lo que tú crees. Cuando tú no crees algo y no estás convertido, viene a ser una carga, un dolor, tristeza o lo que usted quiera. Pero el Señor dice, no, escúchame, conviértete, convéncete y vive mi palabra. Es más, Dios nos hace una pregunta bien directa. Jeremías 2:5. Jeremías 2:5. Dios le estaba hablando a Israel. Nos está hablando a nosotros. Porque a veces por falta de nuestra incredulidad no queremos convertirnos. No queremos vivir conforme a la palabra de Dios. No nos convertimos. Dice, así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, después de ver toda esta profecía, toda esta verdad, el Señor te dice, ¿qué maldad tú miras en mí para que tú te alejes? ¿Qué maldad usted mira en su Salvador? Ninguna. En pocas palabras les está diciendo a usted y a mí, si no hay maldad en mí, ¿por qué te alejas? ¿Por qué no me sigues? Para que recibas la bendición. Para que te goces en mí. Miren ahí Miqueas 6:3. Miqueas 6:3. Miqueas fue uno de los profetas menores. Noten, esta es otra pregunta que le está haciendo a usted. Y me la está haciendo a mí. Después de ver todo este cumplimiento de la profecía, esta verdad, esto maravilloso que el Señor nos ha mostrado, que estamos viviendo en un tiempo solemne, en el tiempo del juicio, donde tenemos que prepararnos. El Señor le dice a usted y a mí, David, Hugo, Luz, John, Johanna, Manuel, Estela, Puente, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Te está diciendo el Señor. Respóndeme contra mí, respóndeme contra mí, responde qué te he hecho yo para que no me escuches. ¿Qué te he hecho yo para que no confíes en mí? ¿Qué te he hecho yo para que no te entregues a tu Salvador?
para que te convenzcas de la verdad, para que te conviertas y para que vivas conforme a la palabra de Dios. ¿Qué te he hecho yo? Y hay otra pregunta que él le hace en Juan 8:46. Juan 8:46. En Juan 8:46 el Señor le ha dado suficiente verdad, ¿sí o no? En esos últimos 3 estudios que tuvimos. Nos ha dado una maravillosa verdad para que nos preparemos, para que nos arrepintamos, para que recibamos la gracia, el perdón, para que recibamos su justicia, para que estemos preparados para cuando Él venga. Y note lo que dice el versículo 46 de Juan capítulo 8. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues nadie, porque Él no tiene pecado. Pues si te estoy diciendo la verdad, lo voy a hacer personal. Porque si te estoy diciendo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si Dios te está diciendo su verdad, ¿por qué no le crees? ¿Por qué no le crees que estamos viviendo en el día del juicio? ¿Por qué no te convences? ¿Y por qué no te conviertes y empiezas a vivir conforme a la palabra de Dios? Todo lo que nosotros acabamos de ver, esta profecía, está aquí, confirmada con la historia. Convéncete, entrégate, conviértete, vive la palabra y empecemos a vivir conforme a la palabra de Dios.